Ahora vamos a la segunda parte. Entonces lo que había que probar antes, con los datos anteriores, si hacíamos estadística de inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, con el residuo estudiantizado de la longitud, la normalidad estaba, pero si pedíamos análisis de la varianza, residuo absoluto en función de predicho o en función de la región, veíamos que el p-valor era muy pequeño, o sea que las varianzas no eran homogéneas. En cambio, si ahora hacemos un análisis de varianza del residuo absoluto del logaritmo, ay, no lo salvé. Estadística, vuelvo a correr. Logaritmo de la longitud en función de la región. Me faltó pedirle el residuo absoluto. Si hago un análisis de la varianza del residuo absoluto del logaritmo en función de la región, ahora el valor de P para ese test es de 0,93, que es el test de Levene que vimos la vez pasada. Tiene un P de 0,93, o sea que las varianzas son homogéneas. Entonces, una buena forma de ver cuando las varianzas sean heterogéneas, de ver si es posible lograr los supuestos, esto es hacer una transformación de la variable. Vuelvo al PowerPoint. Entonces lo que vamos a ver hoy de nuevo es comparaciones múltiples. Entonces nosotros ya habíamos visto en el análisis de varianza, ¿se acuerdan cuál era? Era el puntaje de individuos que completaban la prueba de la figura de Rey, puntaje en función de los tres grupos que teníamos. Teníamos control, queja y deterioro cognitivo. Habíamos llegado con un p-valor de 0,0023 a que las medias resultaban significativamente diferentes, o sea, no todas las medias eran iguales. Entonces, como se rechazó esa hipótesis, ahora vamos a querer ver cuáles de ellas difieren. Entonces, lo que vamos a ver ahora se llama test a posteriori o análisis a posteriori. Entonces, una vez que se rechazó la hipótesis nula, ahora queremos ver cuáles son las medias que difieren. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿se acuerdan que no podíamos hacer test de Student? Entonces tenemos que recurrir a métodos que controlen ese error global para evitar que cometamos un error mayor que el 5% al analizar las medias de a pares. Entonces vamos a ver uno de los primeros. Nosotros queríamos ver cómo se ubicaban los individuos que se quejaban respecto a los otros dos. Entonces, las hipótesis nulas que vamos a plantear en lo que llamaremos comparaciones múltiples o test a posteriori serán una H0 II', donde comparamos una mu sub i con una mu sub i', versus una alternativa H1 II', donde mu sub i distinto a mu sub i'. ¿Por qué ponemos muy y muy prima? Para identificar globalmente a cualquier par de hipótesis, porque nosotros si no tendríamos que hacer una H0, 1, 2, mu1 igual a mu2 contra mu1 distinto de mu2. Una H0, 1, 3, mu1 igual a mu3 contra una alternativa mu1 distinto a mu3. Y así escribir todas las comparaciones de a pares. Entonces con esto englobamos todas las posibles comparaciones donde comparamos la media de un tratamiento contra la media del otro. Entonces acuérdense que la cantidad de medias de a pares que podíamos armar, o sea, cantidad de pares para comparar, eran I por I menos 1 sobre 2. Esas son la cantidad de comparaciones de a pares que vamos a hacer, y a esa cantidad la llamamos M. Entonces nosotros tenemos que poner a prueba estas hipótesis. Hipótesis de la forma mu sub i igual a mu sub i', o bien mu sub i menos mu sub i' igual a 0 contra distinto de 0. Entonces vamos a ver el primer método cómo controla. El primer método se llama método de Bonferroni. Bonferroni dice, si yo tengo m comparaciones de a pares posibles entre i grupos, lo que voy a hacer es, si quiero que el nivel de significación global del 5% no sea superado, ese 5% de nivel global lo voy a repartir entre todas las comparaciones posibles. Entonces, mi nuevo nivel de significación, que se llama alfa estrella o alfa asterisco, será el alfa que fijo, el nivel de significación global del 5% en general, dividido la cantidad de comparaciones posibles. Entonces, cada comparación de a pares lo voy a hacer con un nivel de significación no del 5%, sino del 5% dividido m. Y con eso me aseguro que ese nivel no va a ser sobrepasado
por más que yo rechazara todas las hipótesis de a pares. Entonces necesitamos encontrar un estadístico de prueba de mu sub i menos mu sub i prima, o bien mu sub i menos, bueno, nada, lo escribí lo mismo, ¿no? Mu sub i menos mu sub i prima. Tengo que encontrar un estimador de esta diferencia. Por supuesto que el estimador de la diferencia entre medias poblacionales será una diferencia entre las respectivas medias muestrales. O sea que mi estadístico de prueba básicamente va a tener esta diferencia. Entonces, fíjense, nosotros ya habíamos visto que esta diferencia de medias tenía distribución normal, con parámetros mu sub i menos mu sub i prima, y desviación estándar, raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. Pero después en el test de Student habíamos visto que esas sigmas cuadrados tenían la misma, entonces las sacábamos como factor común y quedaba factor común de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. O sea que acá va a ser esa varianza, que ahora la cambiamos por el estimador, es 1 sobre ni más 1 sobre ni prima, multiplica este factor. Entonces fíjense, acá cuando teníamos el test de Student para diferencia de medias, ¿qué poníamos acá en reemplazo de la varianza? Al SP cuadrado. Pero en el análisis de la varianza, quien es el estimador insesgado de la varianza es el cuadrado medio dentro. Por eso, en el lugar donde tendría que ir sigma cuadrado, ponemos el cuadrado medio dentro. Y ahora, esta distribución ya no va a ser normal, sino que va a ser una T. ¿Quién le daba los grados de libertad a la T? Los grados de libertad del estimador de la varianza. Y como para calcular el cuadrado medio dentro dividíamos por n menos i, entonces esto tiene una distribución T con n menos i grados de libertad. ¿Ok? Cuando cuando teníamos dos grupos, esto era T, N1 más N2 menos 2. Pero globalmente, cuando tenemos I grupos, los grados de libertad de la T son N menos I. ¿Se acuerdan? Igual que el dentro. Bajo H0, por supuesto. Entonces, ¿cuándo rechazamos? Rechazamos con nivel de significación global alfa si el valor absoluto de este estadístico es mayor que el valor de tabla correspondiente. La T con N menos I grados de libertad. Y el área en las dos colas, o sea, alfa entre las dos colas, va a estar dividido por m, por esta corrección que hacemos acá del nivel de significación. Ahora vamos a ver cómo calculamos esos valores de tabla. Nosotros teníamos entonces esta hipótesis nula del análisis de la varianza con la comparación de los tres grupos, la habíamos rechazado, y ahora esta hipótesis genérica que escribimos antes, acá está desplegada en las tres comparaciones posibles, tres hipótesis posibles. Mu1 menos mu2 igual a 0 contra distinto de 0, mu1 menos mu3 igual a 0 contra distinto de 0, y mu2 menos mu3 igual a 0 contra distinto de 0. Entonces tenemos que poner a prueba esas tres hipótesis. Estas son las medidas de resumen, que ya en su momento las habíamos calculado. La variable es el puntaje clasificada por grupo. Entonces tenemos, ¿se acuerdan? Los n eran 7, 7, 8, y estas eran las medias del control, de deterioro y de queja. Entonces arreglamos los estadísticos de prueba. Para comparar mu1 con mu2, la diferencia de las medias serán las diferencias de medias muestrales correspondientes, o sea, la media de los controles menos la media de los pacientes de queja, que era lo que llamamos grupo 2, dividido. Este era, si van a la diapositiva de la vez pasada, este era el cuadrado medio dentro, o del error. Y estos eran los tamaños de muestra, 1 sobre 7 porque es el tamaño de muestra de los controles, y 1 sobre 8 porque es el tamaño de muestra de los de queja. Cuando calculo este estadístico, ahora el no significativo vamos a ver después, cómo lo calculamos, cómo lo comparamos. Cuando comparo 1 con 3, o sea, control contra deterioro, media de control menos media de deterioro, sobre cuadrado medio dentro, y los respectivos tamaños de muestra, un séptimo y un séptimo, el estadístico da ese valor. Y cuando comparamos queja con deterioro, las respectivas diferencias de medias, cuadrado medio dentro, los respectivos 1 sobre cada tamaño de muestra, y este es el estadístico. Vamos a calcular el valor crítico. Acá están calculados los valores de tabla. Habíamos dicho, ¿contra quién comparábamos? Lo comparábamos, vuelvo a la diapositiva anterior, el valor absoluto del estadístico lo comparábamos contra el valor de tabla de la T, con los grados de libertad del dentro, y el alfa corregido. Entonces, fíjense, estamos en una T con 19 grados de libertad. ¿Se acuerdan que que los grados de libertad del dentro eran 19 porque eran 22 individuos en total menos 3 grupos, 19 grados de libertad? Acá, para esta T, fijamos
el valor del el nivel de significación en 5%. ¿Ok? Si fijamos un alfa del 5%, fíjense que tenemos dividido 3 porque tenemos las 3 comparaciones posibles, es el M, nuestro M es 3. Y repartido entre 2 colas, fíjense que en la tabla de Student ustedes van a buscar en la tabla de 2 colas, el 5%. Lo que pasa es que no van a poder buscarlo en la tabla, porque 0,05 sobre 2, ustedes no tenemos tablas de 0,05 dividido 2, no tenemos tabla de 0,025. Y si tenemos para el 1%, 0,01 dividido 3, no, ¿qué hice? Perdón, hice mal, dividido 3, 0,05 dividido 3, porque tendríamos que tener en una tabla 0,016 en la suma de las 2 colas, y no tenemos ese alfa para buscar en la tabla de 2 colas. Y si hacemos el 1% dividido 3, porque es nuestro alfa corregido, es 3,3 por 10 a la menos 3, tampoco tenemos tabla. Entonces, para Bonferroni, difícilmente puedan encontrar un valor de tabla. Por eso, si se les toma algún problema con Bonferroni, lo más probable es que se les muestre una salida y tengan que decidir sobre la salida. Sin embargo, les muestro cómo calcular los valores de tabla en el Infostat. Infostat no tiene un campo para poner la suma de las 2 colas, tiene cola derecha o cola izquierda. Entonces, si ustedes tienen 5% dividido 3 en cada cola, en la cola derecha van a tener 5% dividido 3, pero lo tienen que dividir por 2 porque tienen que ver cada cola. Entonces, 0,05 dividido 6 es 8,3 por 10 a la menos 3. Por eso acá en la cola derecha está puesto 8,333 periódico por 10 a la menos 3. Entonces, con una T de Student con 19 grados de libertad y esta área en la cola derecha, el valor crítico es 2,625. ¿Ok? Si queremos buscar al nivel del 1%, tenemos que hacer 0,01 dividido 6, dividido 3 por la corrección, dividido la cantidad de comparaciones que se hacen, y dividido otra vez por 2 porque necesitamos solo la cola derecha. Entonces esto es 1,6 por 10 a la menos 3. Está proveída en la cola derecha de un valor crítico de 3,354. ¿Ok? Entonces, estos valores tenemos que compararlos con estos valores críticos. Fíjense, 2,324 para comparar control con queja no es mayor que ninguno de ellos. No es más grande que 2,625, menos de este, por eso se le pone no significativo. Control contra deterioro da un estadístico de 4,111. Es mayor que el valor del 5% y mayor que el valor del 1%, o sea que se le ponemos 2 asteriscos porque es altamente significativa la diferencia. Y para comparar queja con deterioro, tenemos un valor de 1,921 que no es mayor de ninguno de los dos, por eso se le pone acá un no significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se detecta diferencia entre control y queja, y tampoco se detecta diferencia entre control y deterioro. Entonces, en vez de poner tantos no significativos y tantos asteriscos, lo que se pone es un criterio, que lo vamos a ver ahora con el Infostat también, de una letra. Todos los tratamientos o grupos que compartan una letra no difieren significativamente. ¿Quiénes comparten letra? Control comparte letra con queja por esta diferencia no significativa. Queja comparte esta letra B con deterioro porque esta diferencia es no significativa. Pero fíjense que control tiene una A y deterioro tiene una B, por esta diferencia que es significativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el grupo queja tiene una media que está entre los dos, fíjense que queja tiene una media de 20 que está entre estas dos, y eso implica que no difiere de control por un lado, pero tampoco difiere de deterioro por el otro. Acá no hay propiedad transitiva, ¿no? O sea, un grupo puede no diferir significativamente de ninguno de los dos. Quiere decir que los únicos que difieren es control de deterioro. Entonces, la cuestión acá es, yo tengo que tomar una decisión en cuanto a tratamiento o lo que sea en los individuos que venían al instituto porque se quejaban de falta de memoria. Entonces uno dice, bueno, queja no difiere de control, está bien, pero tampoco difiere de deterioro cognitivo. Entonces, un paciente que viene al consultorio
y dice, pierdo las llaves, no encuentro las cosas, tengo falta de memoria, pierdo la memoria, no me acuerdo de las cosas, etcétera, es un paciente al que no hay que dejar ir, porque en función de este estudio me está diciendo que este paciente no difiere de control, pero no difiere de un paciente en su desarrollo, digamos, en su performance, no difiere de un paciente que tiene deterioro cognitivo franco. Entonces, es un paciente al que hay que atenderlo, darle ejercicios de memoria y no perderlo de vista, que vuelva en otro momento y se lo seguirá evaluando, pero luego darle un programa de ejercitación de la memoria, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es importante el resultado que obtengamos. Estas mismas conclusiones son iguales tanto al 5 como al 1%, y entonces lo que significa es esto, que el grupo queja no difiere significativamente de ninguno de los dos grupos. Como todo en la vida no es un lecho de rosas, si bien el test de Bonferroni está muy apreciado en la bibliografía y se usa muchísimo en todas las bibliografías, como que está de moda, tiene también sus contras. ¿Cuál es la contra? Fíjense lo siguiente. Nosotros este alfa, el nivel de significación, lo repartimos entre la cantidad de comparaciones posibles. Fíjense que nosotros teníamos 3 comparaciones, y 0,05 dividido 3 comparaciones posibles, nos queda un nivel de significación para cada comparación de 0,0166, lo cual nos agranda el valor de tabla. Si nosotros tuviéramos 5 tratamientos, ¿se acuerdan con 5 tratamientos? La cantidad de comparaciones posibles, ¿cuáles eran? 5 por 4, 20, dividido 2, 10. El 5% de error, ¿entre cuántas comparaciones se dividiría? Entre 10. Nos quedaría un error de 5 milésimos. Y un valor de 5 milésimos en la cola deja un área de rechazo muy pequeña, el valor de tabla se hace muy grande, y entonces para que nosotros podamos superar un valor de tabla grande, este estadístico va a tener que dar enorme. Entonces, lo que mucha bibliografía dice, ojo, porque el test de Bonferroni usado para muchos grupos puede perder potencia. Entonces, la crítica que se le hace en la bibliografía. ¿Cuándo funciona bien Bonferroni? Cuando la cantidad de comparaciones es aproximadamente igual a la cantidad de grupos. Y eso es el caso ideal para 3 grupos. Con 3 grupos tenemos 3 comparaciones de pares posibles. Así que para una comparación múltiple de medias de 3 grupos, Bonferroni anda bien. ¿Se entendió? Entonces, una forma de corregir el error repartiendo el nivel de significación global. ¿Cómo lo hacemos en Infostat? Una vez que corrimos el análisis, tenemos que haberlo corrido para verificar los supuestos. Volvemos a correrlo, y acá van a ver que en una segunda solapa dice comparaciones, y acá tenemos un montón de posibilidades de test a posteriori. Una de ellas es Bonferroni. Cuando uno tilda Bonferroni, se tilda que muestre las medias según el grupo. Y la forma mejor para mostrarlo es esta. En lista puede ser ascendente o descendente, como les gusten. Acá está en forma ascendente en función de sus medias, ¿ven? Las medias se van agrandando. El nivel de significación se deja 5%, o pueden elegir otro, y cuando le dan a aceptar, tienen esta salida. Hasta acá es el mismo análisis de varianza que vimos la vez pasada, pero se les agrega esto. Esto que se les agrega acá es el resultado del test a posteriori. El error es 38,8759, que es este cuadrado medio. Los grados de libertad son estos grados de libertad del cuadrado medio del error. Les da los grupos ordenados en función de sus medias, les da los n, les da los errores estándar, que son los desvíos sobre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, y les da el código de letras. Entonces, deterioro cognitivo difiere de control, pero no de queja, y queja no difiere de control. Ven que acá dice, medias con una letra común no son significativamente diferentes, o sea, resulta que el p-valor global es mayor que el 5%. ¿Ok? Entonces, acá es como lo obtienen. Esto en cuanto al test de Bonferroni. Otro test muy usado es el test de Tukey, o de la mínima diferencia significativa. Tukey es el mismo estadístico que inventó los box plot que ustedes ya usaron cuando hicieron el exploratorio. Se llama test de Student, o la mínima diferencia significativa. Perdón, Tukey. Tukey lo diseñó para cuando los tamaños de muestra eran iguales y todavía no teníamos software, o sea, se hacía con calculadora, se hacía a mano. Entonces era una forma de reducir los cálculos cuando todos los tamaños de muestra eran iguales. Recordemos esto, que rechazamos una
hipótesis de igualdad de medias, si este estadístico, en valor absoluto la diferencia de medias muestrales, sobre la raíz cuadrada de 1 sobre ni más 1 sobre ni prima multiplicado por el estimador de la varianza, por el cuadrado medio dentro, si era mayor o igual que un valor de tabla. Bonferroni era el valor de tabla de la T corregido en función del alfa. Bueno, tú querías una cosa distinta. Define una distribución nueva, una distribución que se llama del rango estudiantizado, con dos parámetros, y en el numerador y n menos i en el denominador. Este tipo de letra es feo porque parece un palito, un 1, no, es una i mayúscula. Distribución del rango estudiantizado con parámetros i en el numerador y n menos i en el denominador. Entonces, ¿cómo se define ese estadístico? Estas X K son variables aleatorias, normales, cero independientes, o sea, son todas zetas. En el denominador tenemos una G cuadrado con n grados de libertad dividido sus grados de libertad independiente de esta del numerador. Fíjense que esto se parece bastante a lo que habíamos definido como T de student, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía la T de student? En el numerador tenía una Z, y en el denominador la raíz cuadrada de una G cuadrado n sobre n. La diferencia acá es que en vez de tener una Z, tiene un rango de variables normales. Un rango entre dos normales 0, 1 independientes. Bueno, esto es una distribución nueva, que también tiene dos parámetros. Bueno, esta tiene dos parámetros. En el numerador tiene I, la cantidad de grupos que comparamos. Y en el denominador, los grados de libertad del cuadrado medio del error. Acá hay un error. ¿Ven? Esto se los voy a volver a poner. En nuestro caso va a ser n menos i. Acá globalmente es n, son los mismos grados de libertad de la G cuadrado del denominador. Se los voy a subir corregido el PowerPoint, por copiar y pegar. Bien, entonces esto se llama distribución del rango estudiantizado. Fíjense que el numerador tiene una distancia, y nosotros vamos a comparar distancias, o sea, cuánto distinto tienen que ser las medias de dos grupos para que sean consideradas diferentes. Entonces tenemos nuestro estadístico del rango estudiantizado con grados de libertad I y n menos i, porque vamos a usar como estimador de la varianza el cuadrado medio dentro, y lo que importa acá es lo que está tabulado, es la cola derecha de esa distribución. Tienen grados de libertad el numerador y el denominador, y en la cola derecha un área alfa. Y es la cantidad de grupos o tratamientos que vamos a comparar, y n menos i los grados de libertad del cuadrado medio dentro. Entonces, acuérdense, este estadístico es el que ya habíamos visto, el estadístico a partir del cual se deducen todas las demás, ¿no? En este caso, este estadístico, vamos a llevar a rechazar la hipótesis de igualdad de esas dos medias, si esto es mayor o igual que este valor de tabla, donde esto es la tabla de rango estudiantizado que deja a su derecha un área alfa, dividido una raíz de 2, que es una cuestión teórica de la deducción de la fórmula. Dividido raíz de 2. Es importante porque después nos va a simplificar algo más. O sea que nuestro valor crítico acá, digamos, es el valor del rango estudiantizado sobre raíz de 2. ¿Esto qué implica? Si yo paso este denominador, lo paso al segundo miembro, me queda. Voy a rechazar el valor absoluto de la diferencia de las medias, es mayor o igual que, hasta ahora lo único que hice, pasé multiplicando este factor. Ahora fíjense lo siguiente. Tukey lo diseñó para el hecho de que los tamaños de muestra fueran iguales. Entonces, a esos tamaños de muestra iguales, implicaría que estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, si ni es igual a ni' y es igual a j, lo llamamos j, entonces, acá dentro de la raíz nos queda 1 sobre j más 1 sobre j, 2 sobre j. ¿Y ahora qué hacemos? La raíz es distributiva respecto del producto y del cociente, entonces reordenamos este cociente, y si reordenamos, esta raíz de 2, este factor raíz de 2, lo puedo distribuir y queda acá afuera. Me queda esto por raíz de 2. Con lo cual, convenientemente, raíz de 2 se simplifica en numerador y denominador. Dentro de la raíz me quedó nada más que el cuadrado medio dentro sobre j. Entonces, habiendo simplificado la raíz de 2, esto quiere decir que voy a rechazar la hipótesis si el valor absoluto de la diferencia de medias muestrales supera este valor.
el valor de tabla del rango estudiantizado multiplicado por esta raíz del cuadrado medio dentro sobre J. Fíjense que este segundo miembro no depende de qué par de medias que esté comparando. 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3, ¿de qué tratamiento? Porque el J es el mismo para todos, supuestamente. Entonces, esto es una diferencia tal que cualquier diferencia de estas que supere esto va a rechazar la hipótesis nula correspondiente. Entonces, este segundo miembro se llama mínima diferencia significativa. Entonces, las medias de dos tratamientos para que sean detectadas como diferentes deberán en valor absoluto superar a esta mínima diferencia significativa. ¿Ok? Entonces, solo hay que calcular esta mínima diferencia significativa y solamente para cada par de tratamientos que estemos considerando, solamente vamos a calcular las diferencias entre las medias. Entonces rechazaremos si el valor absoluto de esa diferencia de medias supera a la mínima diferencia significativa. Y con esta distribución, Tukey se asegura que no se va a superar el nivel de significación alfa. O sea, aunque rechazáramos todas, el error siempre va a ser menor o igual que alfa. Si los tamaños de muestras son iguales, el nivel de significación global alfa es exacto. Si los NI no son iguales, se usan una especie de promedio de los tamaños de muestra que se llama media armónica. Es un poco conservador, rechaza un poquito menos, pero igual es válido, y todos los software calculan la media armónica. Entonces, fíjense. No se asusten con la fórmula, es muy fácil de pensar. Esto es la media armónica. En muchos procedimientos estadísticos, en vez de calcular la media aritmética, se calcula la media armónica, por cuestiones teóricas, de distribuciones. Fíjense, yo acá que tengo 1 sobre N1 más 1 sobre N2 más 1 sobre Ni. Tengo I cantidad de términos. Si ustedes dividen eso por I, es un promedio, porque están dividiendo por la cantidad de sumandos que tienen acá. Ahora, si yo promedio esto, me va a quedar en función de 1 sobre n. Para que me quede en función de n, tengo que hacer la inversa de eso. Entonces yo hago I sobre la sumatoria de las inversas de los n, esta es la inversa de los inversos, o sea, me quedan términos de tamaño de muestra. Y lo que me quedó es un promedio. Al ser un promedio va a ser más grande que el n más chico y más chico que el n más grande. Es un promedio que se llama media armónica. En nuestro ejemplo, nuestro J era 3 porque eran 3 grupos, acá tengo 3 sumandos, y los tamaños de muestra eran 7, 8 y 7, entonces tengo un séptimo más un octavo más un séptimo, divido 3 y después la inversa. Y el promedio es 7,3, ven que es un promedio de estos n's. O sea que este 7,3 se va a usar como si fuera nuestro J, el que aparece en las fórmulas. Entonces, acá tiene un pedacito de la tabla de puntos críticos de la distribución del rango estudiantizado, la que ustedes tienen como tabla 9. Acá en el numerador, en las columnas, buscamos los grados de libertad del numerador. Acuérdense que eran 3, eran la cantidad de medias que vamos a comparar. 3 medias de 3 grupos. En el denominador son los grados de libertad del cuadrado medio dentro, acuérdense que eran 19, entonces tenemos 3 y 19, quiere decir que en este cuadrito van a estar nuestro valor crítico. Si el nivel de significación se fija en el 5%, el valor crítico es 3,59, es este 3,59 del 5%. Si yo el nivel de significación lo bajo a 1%, el valor crítico va a ser 4,67, este que está acá. Entonces, el valor crítico contra el cual, o sea, mi mínima diferencia significativa contra la cual voy a comparar la diferencia de medias en valor absoluto, esta es este valor para el 5% y este valor para el 1%. Si hacemos acá, esto está hecho en Excel, acá están hechas las medias de los grupos y acá están hechas las diferencias. 7,5 es la diferencia entre 20,8 y 28,3. 13,7 es la diferencia entre 14,6 y 28,3 porque es contra el control, y 6,12 es la diferencia entre 14,6 y 20,8 porque es deterioro contra queja. Y estos no significativos o asterisco están comparados con estos valores, fíjense. 7,5 no es mayor que ninguno de los dos, no significativo. Queja no difiere de control y comparten una A. 13,7 es significativo, es mayor que este, que el 8,28 y que el 10,77. Es significativo al nivel del 1%. Control difiere de deterioro, o sea que este control tiene una A, deterioro tiene una B, no comparten letras, difieren significativamente.
Y este 6,2 es la diferencia, en valor absoluto por supuesto, entre 14,6 y 20,8, no es mayor que ninguno de los dos valores de tabla, entonces comparte una letra, deterioro con queja, comparten la B, o sea que no difiere. ¿Ok? Casualmente en este problema dio el mismo resultado que con Bonferroni. No necesariamente tiene que dar el mismo resultado con dos métodos distintos. Lo que sí es cierto que si una diferencia es muy grande, es probable que dé diferente con más de un método. Y si una diferencia es muy pequeña, probablemente no se detecte con ningún método. ¿Ok? Bueno, entonces vayan acostumbrándose al código de letras que después lo vamos a ver en el Infostat. ¿Cómo pedimos Tukey en Infostat? Lo mismo en la solapa de comparaciones, tildan Tukey y le dejan, si quieren, 5%, está puesto acá en lista ascendente, y acá tienen la salida. Luego de la tabla del análisis de la varianza, tienen la salida. Tienen el error, que es el cuadrado medio dentro, los grados de libertad, los del dentro, y aparece acá, que antes también aparecía, no lo analizamos, pero aparece acá DMS, diferencia mínima significativa. Es esta misma que habíamos calculado el 5%, ¿se acuerdan? Valor de tabla por el error estándar. 8,289 sería aproximado acá. Bueno, la diferencia es porque tenemos distinta cantidad de decimales, ¿no? Por supuesto. Bien, código de letras y ya está, Tukey. ¿De acuerdo? Entonces, Bonferroni y Tukey. Un método que no es técnicamente a posteriori, pero sirve también para comparar muchos tratamientos, es cuando uno ya a priori sabe que tiene un grupo control. Y contra ese grupo control quiere comparar todos los demás. Ese método se llama método de Dunet. Fíjense que está puesto en negrita que es a priori, porque ustedes ya saben a priori si tienen un grupo control. Por ejemplo, están usando una dieta tradicional y usan 2 o 3 o 4 que quieran dietas a prueba para comparar contra esa tradicional. Entonces ya saben que ese va a ser el control. Lo único que se comparan contra el control o contra el estándar, no ellos entre sí, tiene esa limitación. Tiene específica esta dieta porque Infostat no lo hace, tienen que hacerlo a mano. No es difícil, pero se hace a mano. Bueno, uno es el control y se comparan los I-1 tratamientos restantes versus ese control. Esta tiene una característica que ustedes tienen, tabla de Dunet de una cola y de dos colas, o sea, pueden serlo con diferencia o versus un test unilateral. Bonferroni y Tukey se hacen a dos colas, no hay unilaterales, pero Dunet se puede hacer un test unilateral de una sola cola. Si fuera bilateral, fíjense, la forma en plantear las hipótesis, ¿en qué cambia? Que en vez de ser una I contra una I' cualquiera, es cualquier iésima media contra la del control, versus la alternativa, la iésima media distinta del control. Como es bilateral, acaba un distinto. Y rechazaremos la hipótesis correspondiente si el valor absoluto entre el estimador de esta media y la media estimadora de esta media del control, en valor absoluto, sobre su error estándar, da mayor que el valor de tabla. Fíjense que acá tienen un NI, el tamaño de la muestra que dio esta media, y un NC, que es el tamaño de la muestra de los controles. Y como siempre, acá en el lugar del sigma cuadrado, va el cuadrado medio dentro, que es el estimador de la varianza en el ANOVA. Este es el valor de tabla de Dunet. T es como el T de Student, pero es T de Dunet. Esta D es Dunet. Alfa sobre 2 porque tenemos un test de dos colas. Los grados de libertad del numerador son la cantidad, son los mismos que los grados de libertad del entre, la cantidad de medias que se comparan, excluido el control, o sea, I menos 1. Y los del denominador son los del dentro, los N menos I. Si ustedes quisieran hacer unilateral, con lo cual tendría una alternativa mu sub I mayor que mu control o mu sub I menor que mu control, ¿rechazan la hipótesis correspondiente? Sí, fíjense que esto es exactamente igual. La diferencia es que acá en vez de ser T de Dunet, alfa sobre 2 es alfa. O sea, van a ir a mirar a la tabla de Dunet de una sola cola en vez de la de dos colas. O sea que tienen tabla de Dunet, de una cola y dos colas. Me olvidé ponerles acá el dibujito. Se los puse en una, pero no está, después se los voy a agregar. Los voy a cambiar en el campus. Bueno, por supuesto que si todas las medias no si todos los tamaños de muestras no son iguales, en el lugar de
NI, N control, todos estos van a ser J, y acá van a tener un 2 sobre J. Esa va a ser la diferencia si todos los NI, si son iguales, es el mismo, ¿no? 2 sobre J, y si no, este J será la media armónica. Siempre va a ser cada uno de los NI. Entonces, rechazamos la hipótesis correspondiente si el valor absoluto de la diferencia de vías es mayor que el valor de tabla de Dunet. Como nuestro ejemplo queríamos ver si diferían, sería alfa sobre 2, si es de 2 colas, y si no, es alfa si es de una sola cola. Este es el correspondiente valor de tabla, y en nuestro ejemplo, nosotros queríamos analizar queja y deterioro, pero supongamos ahora que esos grupos los queremos comparar contra el control. Queremos ver si queja difiere del control y si deterioro difiere del control. Es más, queremos ver si los controles tienen puntajes mayores que los pacientes con queja y deterioro, o que queja y deterioro tienen puntajes menores que los del control. Entonces podemos hacer un test de una sola cola. Acuérdense que los test de una sola cola ganan en potencia, porque no repartimos el alfa entre las dos colas, lo focalizamos en una sola cola. Entonces, en general, los test de una cola son más potentes. Entonces, nuestras alternativas van a ser estas. Mu sub 2, la media de los pacientes queja, menores que la media de los controles, y mu sub 3, la media de los pacientes con deterioro, menores que la media de los controles. Y ¿se acuerdan que calculamos la media armónica? Entonces, nuestro J es 7,3, la media armónica de los Ns. Entonces rechazamos la hipótesis correspondiente si la diferencia de medias muestrales en valor absoluto es mayor o igual que el valor de tabla de Dunet al 5%, con 2 grados de libertad en el numerador porque eran 3 grupos menos 1, y 19 en el denominador porque son los grados de libertad del cuadrado medio dentro. Este era el cuadrado medio dentro, y acá fíjense que si bien en Tukey nos quedaba 1 sobre J, porque la raíz de 2 salía y se simplificaba, acá no hay una raíz de 2 para simplificar, así que el 2 nos va a quedar adentro de la raíz. Entonces vamos a tener raíz cuadrada del cuadrado medio dentro por 2 sobre J. Entonces, comparemos. El valor de tabla es 2,03, porque fíjense, la tabla les puse acá que no lo tienen los que le bajé, pero se los voy a agregar. Puntos críticos de la distribución T de Dunet con los grados de libertad del numerador son los I menos 1, que acá tenemos 2 porque eran 3 grupos menos 1. Los del denominador eran 19 y tenemos para el 5% el valor crítico es 2,03. Para el 1%, si queremos hacerlo al 1, sería 2,83. Bueno, acá les hice la cuenta para el 5%. Entonces, el valor crítico es 2,03, es este valor, este valor de tabla, T de Dunet 5%, 2 en el numerador, 19 en el denominador, al del 5%, y acá tenemos la raíz del cuadrado medio dentro por 2 sobre J. Este valor crítico da 6,625, y acá tienen la diferencia, el valor absoluto de las diferencias de medias. Queja menos control en valor absoluto, 7,5, es mayor que este valor crítico. Deterioro versus control en valor absoluto, mayor que el valor de tabla. Entonces ahora, queja difiere de control, y deterioro difiere de control. O sea que ahora detectamos una diferencia más, que con Bonferroni y Tukey no la detectábamos. ¿Por qué hay una diferencia más? Fíjense que ahora el valor crítico se nos achicó. Vamos a analizar un poco. Con Tukey la mínima diferencia significativa daba 8,285. Con Dunet el valor crítico da 6,625. Disminuyó el valor crítico. ¿Por qué? Disminuyó el valor de tabla. ¿Ok? Acá se agrandó un poco, pero el valor de tabla bajó, y eso hizo que nuestro valor crítico bajara. Al bajar el valor crítico, esta diferencia que antes no era detectada porque no era mayor que este, ahora sí se detecta como significativamente diferente porque era mayor que el valor crítico. O sea que aumentamos la potencia, porque ahora detectamos que el grupo control tiene un puntaje mayor que el grupo de queja. O sea que queja tiene un puntaje menor que el control, que antes no lo habíamos detectado como diferente, ¿se acuerdan? Pero ahora sí se detecta como diferente. Y acá se juntaron dos cosas. Se juntó, tenemos posibilidad de hacerlo de una cola, con lo cual aumenta la potencia, y
no nos dispersamos en un montón de comparaciones de pares que a veces no interesan, sino que ahora nos interesa comparar contra el grupo control. Entonces ganamos en potencia. No perdimos tanta, digamos, tanta comparación espuria, sino que nos focalizamos en la diferencia que interesaba, que es comparar versus el grupo control. Entonces, este método aumenta la potencia. Por eso, por evaluar menos cantidad de hipótesis y por poder hacerlo de una sola cola. Pero la limitación de este método es que se comparan contra el control, no los comparamos entre sí. Si queremos comparar todos con todos, hay que hacer Tukey o hay que hacer Bonferroni. Pero si la comparación es específica versus un estándar, un control, conviene hacer el método del Lunet. Y esto se los puse porque se puede hacer en Infostat. ¿Cuándo es útil? Esto se basa en armar conglomerados, o sea, como medias que están a una menor distancia que otras, o sea, agruparlas en función de distancias. Tiene una ventaja, la ventaja importante es esta: arma subconjuntos disjuntos. Entre tres no pasa nada, porque nosotros, Tukey y Bonferroni, teníamos una media del grupo queja encimado con las otras dos, pero si ustedes tienen muchos grupos a comparar, y hay muchas diferencias de pares, esas encimadas unas con otras, hacen que sea muy difícil de interpretar. Este difiere de este, pero no de este no de este, y entonces la interpretación final resulta muy pesada y muy confusa. Entonces, este método ayuda a que a poder tener grupos disjuntos, distintos, que no se superpongan. Poca superposición. Entonces, después de esta salida, con esta misma solapa, acá marcan DGC, Di Rienzo Guzmán Casanove. Entonces, tildan grupo, le dan a aceptar, y ven que acá lo que hizo fue, el que antes era compartido por dos, lo manda a un grupo. Acá el grupo queja, esto está hecha con medias en orden creciente, al grupo queja, en vez de compartirlo como lo compartían Tukey y Bonferroni, lo mandó ¿para dónde? Para deterioro. O sea que ahora queja no difiere de deterioro, pero sí de control, lo cual va más a nuestro favor de que al grupo de pacientes que vienen con queja de pérdida de memoria, no hay que decirles andate que no pasa nada, hay que hacer un seguimiento y hay que hacer un entrenamiento, porque el grupo queja no difiere en su puntaje del grupo deterioro. Este método tiene una ventaja, sobre todo cuando hay muchos grupos a comparar. Bueno, listo, acá les puse esto. Es útil sobre todo cuando hay muchos grupos y la intersección entre conjuntos es difícil de interpretar. Bueno, les voy a mostrar cómo hacerlo. A ver. Bueno, ya que teníamos el de las regiones y que con el logaritmo funcionaba bien, les muestro este. Estadísticas. Análisis de la varianza. Acuérdense que los limpio acá y hago de nuevo. Logaritmo de la longitud en función de la región. Voy a alargar el análisis de varianza de nuevo con la variable transformada que ya sé que anda bien. Voy a ir a comparaciones. Los supuestos ya los probamos, así que no hay problema. Comparaciones. Ven que acá no aparece nada. Si no tildan nada de acá, solo hace el análisis de la varianza. Vamos a hacer, por ejemplo, Tukey. Ven que puse Tukey y automáticamente se tildó región. Entonces vamos a comparar las diferencias entre las distintas regiones. Bueno, acá ninguno está compartido, dio disjunto. O sea que estos son muy diferentes y estos son muy parecidos entre sí. No vamos a ver demasiada diferencia. Esto está hecho con Tukey. Acá la región 1 difiere de la región 2 y difieren de estas tres, que a su vez no difieren entre sí, la 3, 4 y 5. Si se acuerdan, gráficos. A ver, no habíamos hecho... no habíamos hecho todos los residuos. Hagamos un gráfico de densidad de puntos, saquemos residuo, voy a hacer con el logaritmo directamente, donde las varianzas son homogéneas, en función de la región. No, esperen. Vamos a hacer a ver si con -2.
Ahí está, y vamos a poner un máximo de, qué sé yo, de 3. Queda una escala muy chiquita con esa. Bueno, a ver, déjenme ver. A ver si pongo un 0. Ahí está. Vamos a poner un máximo para que se me agrande la escala. Un máximo de 2. Ahí está. Ahora se ve. No sé por qué quedó esa escala. Bien. Vamos a mirar el gráfico en función de la salida. Acá decía, les voy a agrandar acá, decía, las medias están ordenadas según las regiones. 1, 2, 5, 1. Esperen, la más chiquita, no, están ordenadas por regiones. Acá no están ordenadas por medias. Bueno, no importa. Acá dice, la región 1 difiere de la 2. O sea, que esta media se detecta como diferente de esta. Y difieren de estas 3. De las 5, 3 y 4. Pero las 5, 3 y 4 no difieren entre sí. ¿Se entiende el gráfico? Voy a sacar el título. ¿Está bien? Las letras las interpretamos así. Región 1, que tiene una media de 0,52, difiere de la región 2, que tiene una media de 0,78, un poco más alta. Estas 3 tienen medias más altas, 1,06, 1,12 y 1,27. 1,06 debe ser esta, la región 5, sí. 1,12 es la que le sigue esta, la región 3, ¿sí? Y la 4, que tiene media 1,27, es la que tiene la media más alta. Bueno, estas 3 no difieren entre sí. Y estas 2 sí, estas difieren entre sí, y de estas 3 que a su vez no difieren. ¿Está bien? O sea, interpretamos los puntos a la luz de los resultados. Si quisieran obtener el de método de conglomerados, en comparaciones, tildamos DGC, en función de región. Y bueno, acá hizo una diferencia más, vamos a mirar. Pero no dio ninguna encimada, ¿ven? ¿Quién detectó como diferente acá? Acá separó la región 4 de las otras 2, acá. Esta región 4 la detecta como diferente de estas 2. ¿Se ve? Región 1 difiere de región 2. Difiere de 5 y 3, que a su vez no difieren, esta y esta, pero estas sí las detectó diferente de la 4, que tiene la media más alta. Ven que no necesariamente con distintos test da el mismo resultado. Vamos a ver qué hubiera dado Bonferroni. Análisis de la varianza, comparaciones, Bonferroni era la que nos faltaba. Bueno, Bonferroni dio igual que Tukey acá. No siempre da igual que Tukey. Acá dio igual porque las distancias son ondas y las no distancias son también muy pequeñas. Ahí les iba a decir algo. Bueno, no me acuerdo. El test a posteriori no necesariamente va a dar siempre el mismo. Se puede elegir el método que más convenga a los resultados que uno biológicamente considera como aceptables. No es que uno elige a la carta. Uno puede hacer varios y en función de lo que sea más aceptable desde el punto de vista biológico es el test que va a elegir, el test a posteriori que puede llegar a elegir. Algunos convienen más que otros. Bonferroni es cierto que si uno tiene muchos grupos puede llegar a perder potencia. ¿Ok? Bueno. Algo les iba a decir, no me acuerdo. En cuanto a ya sé, les iba a decir esto. En cuanto a cómo informar los resultados. Si uno tiene que hacer un análisis estadístico donde tenga que hacer alguna transformación, si la transformación es la que logra el cumplimiento de los supuestos, tiene que hacer el análisis con la variable transformada. Acá, por ejemplo, con los logaritmos. Ahora, si ustedes tienen que informar tienen que hacer una publicación o van a hacer una presentación a un congreso, ustedes no van a informar los logaritmos de los valores, porque a nadie le interesa que el logaritmo de la longitud en la región 1 sea 0,5178. Entonces ustedes dicen, para el análisis se efectuó una transformación que logró el cumplimiento de los supuestos. Sin embargo, si ustedes tienen que presentar los resultados, lo van a hacer en función de los datos originales. O sea, ustedes usualmente se hace una tabla por región con la media más o menos el desvío, la media y entre paréntesis el desvío.
Alguno les puede decir, hay regiones que tienen desvíos mayores que otros, sí, exactamente, pero para hacer el análisis estadístico se efectuó la transformación adecuada, que logró la homogeneidad de las varianzas. Sin embargo, los resultados se presentan con la variable en su magnitud original, que es la que le interesa al investigador, o al biólogo, o al bioquímico. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún gráfico? No, gráficos. Bueno, después bueno, no hice, esperen, nada, no les mostré. Vamos a la base de datos. Igual están los resultados, déjenme ver, ventanas, puntaje. Acá no fue necesaria ninguna transformación, acá hicimos el análisis de la varianza del puntaje en función del grupo, los supuestos ya lo vimos la otra vez, y en comparaciones, por ejemplo, qué sé yo, si quiere Bonferroni y Bonferroni, acá tienen el grupo queja compartido entre los dos. ¿Qué pasa si hago acá? El valor crítico de Bonferroni. Bonferroni no definimos una diferencia mínima significativa, porque en Bonferroni lo que hicimos, en este caso, fue calcular todos los estadísticos. ¿Dónde están? Acá. Nosotros calculamos estos 3 estadísticos. Sin embargo, si ustedes se fijan, en el software, en el programa, les da una diferencia mínima significativa. ¿Qué hizo para calcular la mínima diferencia significativa con el método de Bonferroni? Hizo lo siguiente, supóngase el 5%. El valor crítico que usó es el 2,625. Entonces, ese valor crítico de Bonferroni lo que hizo fue, déjenme ver, se los voy a mostrar, esperen. Les voy a mostrar cómo hacer la cuenta. Esperen, voy a abrir un libro en blanco y les voy a mostrar cómo hacer la cuenta acá. Acá. Para verificar ese valor crítico Bonferroni que aparece ahí, es igual. El valor de tabla, vamos a hacer el 5%, 2,625, multiplicado por la raíz de el cuadrado medio del error, que era 38,8759, 38,8759, multiplica a Bonferroni no hacía, este era Bonferroni, sí. ¿Era Bonferroni? Sí, Bonferroni. Bonferroni no se iba a la raíz de 2 esa como en Tukey, o sea que vamos a tener, multiplicando el cuadrado medio del error, vamos a tener 2 sobre la media armónica, que era 7,3. Entonces, por 2 dividido 7,30. ¿Me siguen? Raíz del cuadrado medio dentro por 2 sobre la raíz, perdón, 2 sobre la media armónica, igual. 8,5668, más o menos. 8,5668 es este, ¿no? 8,56, bueno, 4,6. Necesitaríamos más decimales para que nos diera exactamente igual. Pero ¿se dan cuenta de dónde sale el valor crítico de Bonferroni? De multiplicar el valor, se los voy a poner acá de nuevo. De multiplicar, les pongo la fórmula. El valor de tabla de Bonferroni, el 2,625, era el 5%, ven, alfa 005, por la raíz cuadrada del error estándar, el cuadrado medio dentro por 2 sobre la media armónica. Ese sería el valor crítico de Bonferroni. ¿Ok? En Tukey, el valor crítico, la diferencia era que adentro de la raíz ya no tenían este 2, porque se había simplificado con el 2 de la tabla del rango estudiantizado. Les mostré la tabla de Dunet. No les mostré la tabla de Dunet, eso me faltaba. La tienen hacia el final. La que tendrían que usar acá como tabla de Dunet, habíamos visto que era de una cola. Acá tienen la del rango estudiantizado, acá del 319 sacamos los valores críticos. Acuérdense que para Tukey los grados de libertad del numerador es la cantidad de medias que comparan. En nuestro caso eran 3 en el numerador y 19 en el denominador. Era este valor de tabla para Tukey.
Y en DUNET usamos la de una cola. Entonces teníamos 2 grados de libertad en el numerador y 19 en el denominador. O sea, los usos de los valores de tabla, la verdad que son bastante lógicos, no tienen ninguna cosa rara. Bueno, les dije dónde sale valor crítico de Bonferroni. No sé, no se me ocurre nada más que... ¿Alguno que hace alguna consulta, algo que no entendieron? A ver. No. Esperen. Acá. En el chat nada pusieron. Bueno. Bueno, chicos, listo. Si no tienen dudas, entonces podemos dejar acá. Traten de ir haciendo los problemas. Yo les voy a volver a subir, porque esto me quedó como error. Me salté acá. No quiero que les quede la idea. Esta era la hipótesis de la ANOVA. No quiero que les quede la idea que este estadístico evalúe esta hipótesis, obviamente. Les voy a correr un poco esto y les voy a poner acá la hipótesis de la homogeneidad de las varianzas. Y les agrego esa tablita que les agregué. O sea que se los voy a subir corregidos. Si quieren después se los subo con video y todo. Van a ir en 2 partes porque la primera parte se nos cortó, así que van a ir dos links distintos. Y la clase que viene, que es el martes que viene, vamos a empezar a ver ya regresión. Es como con datos experimentales ajustar la ecuación de una recta. Ustedes ya vieron la ecuación de una recta, igual mx más b, la vieron desde matemática. Bueno, ahora con datos experimentales, con una variable x fijada, vamos a leer o sobre un aparato, sobre lo que sea, una variable y que es aleatoria, y entonces esos datos le vamos a ajustar una recta. O sea, cómo encontrar el mejor modelo que nos permita encontrar la mejor recta que ajuste esos datos experimentales. Eso lo vamos a hacer la clase que viene. Nos quedan, no sé, 2 o 3 clases más, ¿no? 3 clases más, creo. 2 para regresión y una última donde vamos a ver salidas de Infostat y un poco de repaso. Salidas, sí, de Infostat. Porque esta segunda parte, sobre todo, van a ver que no van a hacer muchas cuentas en los exámenes. La mayoría de las veces, sobre todo, va a ser interpretar salidas del programa. Así que vayan viendo, traten de ir familiarizándose, de ir amigándose con el software, traten de usarlo, sobre todo para interpretar esas salidas que vamos viendo. Son bastante lógicas, pero bueno. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? A ver, por chat, si no se animan a hablar, tengo el chat abierto. ¿Listo entonces? ¿Dejamos acá? Dale, Candela, buenísimo. Bueno, cualquier duda, manden al campus. Bueno, chiquitos, que tengan linda semana. Nos vemos. Esperen, voy a parar de grabar acá. Lamento el corte del Wi-Fi. Bueno.